Luego de aquí vamos a ver también reacciones adversas, ¿no? También que es algo muy interesante y que se ha visto muy potenciado eh, con lo que es el Machine Learning. Hoy en día, la predicción de reacciones adversas de medicamentos, que creo que es algo que tiene bastante, eh, muy alta importancia hoy en día, la predicción de estas probables reacciones adversas. Como les decía, la cinética y las reacciones adversas son muy importantes hoy en día, buscar predecirlas antes de que una sustancia sea probada, incluso en animales de experimentación, ¿no? Y eso es importante, ah, en primer lugar, porque el uso de animales, más allá del uso ético de las tres R's en uso de animales de experimentación, eh, vamos, ¿para qué vamos a gastar animales de experimentación? El uso de animales, la cantidad de animales y lo que cuesta hacer uso de animales de experimentación en probar una sustancia que es tóxica, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración mucho a la hora de hacer uso de una probable sustancia, ¿no? Y por ejemplo, que de repente nos sale que la molécula que es de nuestro interés es capaz de inhibir la CYP12D19, o de repente es capaz de actuar o de ser sustrato del transportador de cationes orgánicos 2, de repente que se encuentra a nivel renal. Entonces, ¿eso qué facilitaría? De repente facilita enormemente la degradación, ¿no? O de repente es capaz de generar una toxicidad de acuerdo al test de Ames, de repente mutagenicidad. Entonces, de acuerdo a ese test, ¿no? Eh, ¿Qué características podría tener? De repente mi sustancia está siendo pues muy buena, pero de repente eh, es mutagénica, de repente es hepatotóxica, ¿no? Entonces, eso puede dar algunas luces de lo que es la química medicinal, ¿no? Lo que es la optimización de la molécula. ¿Qué podría hacer para que esta molécula deje de tener ese tipo de acciones? De repente, como es generalmente la línea que seguimos, que es de plantas medicinales, extraigo este producto, extraigo este principio activo, ¿no? Y de repente esta sustancia es muy activa, pero también es muy tóxica, ¿no? Entonces, de repente, en lugar de repente de deprimirnos, porque no es capaz de ejercer esa acción como nos gustaría, pues optimizar la molécula, modificarla para producir una sustancia mucho más, de repente, activa o menos tóxica, mucho más segura, ¿no? O de repente el medicamento, ¿no? Nos puede dar de repente algunas luces de por qué esta sustancia presenta estas reacciones adversas, por qué esta sustancia presenta esta toxicidad, ¿no? Porque tiene acciones aquí y allá, ¿no? Entonces, eso es lo que nos puede ir ayudando a predecir. ¿Ok? Empezamos con esta parte. Basado en lo que es el Machine Learning, ya les mencionaba por más temprano, ¿no? Tenemos dos tipos de modelos, bien, los que son los modelos supervisados y lo que son los modelos no supervisados, que generalmente nos invitan a lo que es la predicción de efectos, lo que es la eficacia, si una sustancia va a ser aprobada o no va a ser aprobada. También podemos de repente determinarlo, o de repente también la toxicidad de una sustancia. De repente predecir de acuerdo a las características químicas que tiene, si es que esta sustancia tiene
posibilidades de ser aprobado por la FDA o no serlo, ¿no? Y también, lógicamente, el diseño de fármacos en lo que son nuevos, nuevos modelos terapéuticos, ¿no? Lo que les mencionaba en los aprendizajes no supervisados, nos permite de repente determinar eh, nuevos sitios de acción, ¿no? Lo que es el clustering, nuevos, nuevos sitios o nuevas formas terapéuticas. De repente nosotros tenemos un probable objetivo farmacológico, la enzima de repente, y solamente conocemos el sitio catalítico de la enzima, ¿no? El sitio ortostérico, ¿no? Determinar nuevos sitios de acción, determinar sitios alostéricos en una enzima. Y de repente reconocer porque una sustancia que es muy, muy distinta, muy, muy diferente a la sustancia endógena es capaz de ejercer una acción en una misma enzima. Lógicamente, para esto tenemos que conocer dos características de las representaciones terapéuticas, lo que es la molécula en sí y lo que es el compuesto biológico, ¿no? El compuesto biológico, como puede ser la estructura de la proteína, pero de repente nuestro ligando no necesariamente es una molécula pequeña, de repente es una secuencia aminoácidica, ¿no? De repente es un péptido. Pero lógicamente, generalmente nosotros trabajamos con moléculas pequeñas, que es a lo que más estoy también un poco abocado, ¿no? Y también conocer el estado de enfermedad, conocer qué es las modificaciones genéticas, epigenéticas, los transcriptomas y la parte proteómica también de lo que es un estado de enfermedad, que es lo que generalmente se expresa genéticamente en una enfermedad, para así de esta forma conocer las características biológicas de un determinado proceso. Aquí algo que les mencionaba, ¿no? De temprano, lo que es el aprendizaje supervisado, ¿no? Es entrenar a la computadora, ¿no? El robotcito graduándose, ¿no? Del conocimiento de la base de datos que se pueda tener. Y eso nos da a tres, cuatro características. En primer lugar, la compensación del sesgo varianza. Es importante que al momento que nosotros entrenamos a un determinado computador con una base de datos, es que saber que realmente la base de datos está bien, eh, en primer lugar, los datos son correctos y en segundo lugar, se tenga la mayor variabilidad de datos posibles. ¿Por qué? Porque de repente, no, ejemplo sencillo en una regresión lineal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos absorbancias que van de 0,2 a 0,8 al momento que determinamos una concentración? Esto creo que es lo más básico, y que todos estamos de una u otra forma familiarizados, ¿no? Recordemos un poco nuestro pregrado cuando veíamos absorbancias. Bien. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo un entrenamiento de una regresión lineal simple con absorbancias que van de 0,2 a 0,8 y de repente, ah, mi muestra tiene una absorbancia de 1,2? Está fuera de este rango en el cual yo he entrenado a mi ecuación. Entonces, como está fuera de ese rango, el valor de concentración que me va a dar de una absorbancia de 1,2, pues simplemente va a ser erróneo porque mi punto está fuera de mi ecuación, de mi línea, ¿no? De la curva. Entonces, como está fuera de mi curva, simplemente es un valor que no va a ser realmente real o cercano a la realidad. Bien. Entonces, algo así, algo parecido ocurre en los casos de Machine Learning. Importante conocer el sesgo, conocer la variabilidad. No solamente conocer la ecuación, conocer el R cuadrado,
conocer el error estándar, ¿no? Para poder determinar que realmente mis características que tengo son realmente importantes, ¿no? Y este tipo de mecanismos para determinar probables sesgos, probables varianzas, hay diversas formas de hacerlo. Por ejemplo, la división de pruebas en tren, eh, que por ejemplo es lanzar datos, ¿no? De lanzar datos de entrenamiento agrupados, ¿no? Le dicen trenes porque utilizan bloques como si fueran vagones, ¿no? Y cada bloque tiene determinados distintos tipos de datos, ¿no? Algunos, algunos vagones, ¿no? Algunos conjuntos de datos tienen datos que son verdaderamente correctos y otros tienen datos que son errados. Entonces, lo que se le hace a la computadora es ver si es capaz de diferenciar datos errados de datos correctos. Entonces, eso lo que nos da precisamente determinaciones de sesgos probables o de falsos datos que puedan estar presentes a la hora que han sido entrenada la IA, ¿no? Y eso precisamente generan datos de validaciones, ¿no? Cruzadas a veces, ¿no? Determinadas datos cerrados en qué vagones han sido lanzados o en qué grupos, en qué bloques han sido lanzados y determinar la variabilidad o el error de acuerdo a esas o a esa validación de tipo de cabezas. Y bueno, y como les decía, la forma más usada en lo que es el entrenamiento de aprendizaje supervisado de IAS es utilizando modelos de clasificación o de regresión. No una regresión simple, sino regresiones múltiples con distintos tipos de descriptores moleculares que tienen eh, las, eh, las, eh, las IAS o los sistemas de aprendizaje por Machine Learning. Bien, hay actualmente distintos tipos de bases de datos. Voy a mostrarles más adelante unas dos o tres bases de datos que nos permiten determinar ese tipo de características. Bien, muchas de ellas son actualmente muy utilizados, inclusive nosotros lo hemos utilizado en algún par de publicaciones, precisamente basados en ese tipo de acciones. Y les voy a mostrar también cómo es que han sido entrenadas esas bases de datos, ¿no? Daría mucho para tener nosotros también una propia base de datos en la facultad, pero se requiere computadores de alto rango para poder hacer eso, pues, ¿no? Y incluso servidores para poder hacer almacenaje de grandes bases de datos, como es que estos sistemas contienen, ¿no? Y el otro punto es el aprendizaje no supervisado, ¿no? Supongamos, por ejemplo, en este estudio de aquí, lo que se ha hecho es trabajar cáncer, ¿no? En la figura A se tiene todas las variabilidades que se tienen en distintos tipos de cáncer, distintos tipos de características genotípicas de pacientes que han sido diagnosticados con cáncer. Y lo que se ha pedido en este aprendizaje no supervisado es determinar cáncer de mama o tipificaciones de cáncer de mama, ¿no? Entonces, ya en la figura B, ya se ha encontrado las características fenotípicas de lo que es el cáncer de mama. Y en este cáncer, en estos pacientes con cáncer de mama, ¿qué medicamentos se han utilizado y cuál ha sido la IC50 predicha en eficacia de tratamientos a esos tipos de pacientes? Y de acuerdo a eso se ha hecho una corte, ¿no? De lo que es la IC50 de distintos tipos de
de clasificaciones o subclasificaciones de cáncer de mama, para poder determinar qué tipo de medicación ha sido mucho más eficaz en qué tipo o en qué subtipo de cáncer de mama, ¿no? Entonces, eso es algo, ¿no?, basado precisamente en aprendizaje no supervisado, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo allí es una técnica por agrupamiento, ¿no? Agrupamiento de acuerdo a características. Recuerden que el aprendizaje no supervisado no tienes una base de datos de entrenamiento, que es lo que diferencia a un aprendizaje supervisado. Aprendizaje supervisado, tú le entrenas al computador. Esto, no. Diríamos, de repente, A tiene este tipo de etiqueta, no, B tiene este tipo, otro tipo de etiqueta. Es decir, eh, no sé, una molécula X que es eficaz tiene estas características y una molécula Y que no es eficaz tiene estas otras características. Entonces, lo que hace el computador es determinar esas características o ver qué moléculas contienen esas características y determinar si es efectiva o no es efectiva. En cambio, en el aprendizaje no supervisado, lo que hace es búsqueda de patrones. En toda una base de datos, ¿no? Buscas estos patrones, busca estos patrones, busca esto de aquí, ¿no? O simplemente le dices que trate de clasificar a una base de datos. Entonces, simplemente lo que hace es ver, no, cuáles son similares y esas similares empiezan a agruparlas de acuerdo a características que él podría determinar o que el computador podría determinar que probablemente son características que a nosotros nos sea de interés. Bien. Entonces, algo que es importante a la hora de determinar es las representaciones de fármacos. Bien, algo que les mencionaba en, en la parte de interacciones, al momento que vemos algunas sustancias, es por ejemplo los fingerprints, ¿no? Los fingerprints en Pumpkin, ¿no? Y hoy en día hay distintas formas de generar una representación de una molécula. Bien. Eh, y las representaciones de las moléculas, ¿no? Algo que hoy en día muchos utilizan en el lenguaje informático son las codificaciones SMILE, es decir, representar a una estructura bajo una notación lineal, ¿no? Es decir, por ejemplo, esa molécula de allí, esta molécula de acá, su representación lineal es toda esta secuencia. Eh, Algo que de repente muchas veces sufrimos al momento de pasar de un programa a otro es que tienes que dibujar la molécula. Entonces, hoy en día, para evitar eso, lo que se busca es generar una notación que sea fácil de trasladar de un lugar a otro. Y las notaciones lineales son las notaciones más fáciles y sencillas para poder realizar una secuencia de una sustancia. Una representación SMILE de un compuesto es una representación lineal. Bien. Eh, este es aquí en esta presentación, justo aquí en esta forma de imagen, se puede ver cómo es que se realiza una representación de un compuesto de forma SMILE. Lo primero que hay que hacer, o lo primero que hace una computadora al momento que genera un código de notación lineal SMILE es remover los ciclos. ¿Bien? Por ejemplo, en este compuesto que tenemos aquí, que es una quinolona, lo que hace es determinar eh, cuántos ciclos hay. Y a esos ciclos lo que hace es removerlos. Por ejemplo, en este punto de aquí tenemos un pequeño ciclo. Entonces lo que hace es retirar un enlace y los pone como número uno. Es la primera remoción de un primer ciclo. Como estamos empezando desde aquí,
Sí, empezamos una línea. Bien. Una línea de un smile. Acá tenemos una división. Bien. Aquí este nitrógeno tiene una cadena. Bien. Y luego de acá también tenemos una siguiente cadena. ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos cadenas? Porque ya los ciclos han sido removidos. Bien. Tenemos toda esta secuencia. Aquí tenemos un segundo ciclo, lo removemos. En la secuencia tenemos este tercer ciclo, lo removemos. 4, ¿no? Cuarto ciclo, lo removemos. En toda representación SMILE, lo primero que tenemos son los compuestos. Bien, entonces, por ejemplo, en toda secuencia SMILE, un carbono lo representamos con una C. Un nitrógeno lo representamos con una N. En este caso tenemos oxígeno, lo representamos con una O. Y así, cada uno de los aminoácidos. Cuando nosotros tenemos una cadena, es decir, una ramificación, esa ramificación la representamos con paréntesis. ¿Bien? De repente tenemos un estado iónico, una ionización. Si la ionización es positiva, catión con un signo positivo, anión con un signo negativo. De repente tenemos una sal. La sal son corchetes. Por ejemplo, si tenemos un sodio, ¿no? En la presentación de repente de alguna molécula. Bien. Entonces, eso es lo básico, fundamental en una representación SMART. Si ustedes se dan cuenta, toda esta cadena, ¿sí? Toda esta cadena se encuentra aquí especificado de verde. ¿Sí? Porque todo esto es la cadena. Acá tenemos un ciclo que ha sido removido, entonces esto de acá queda como una ramificación. Aquí igual, este ciclo ha sido removido, esta porción de acá queda como una ramificación. Igual aquí. ¿Bien? Cada una de las partes es una ramificación. Entonces, no justo nuestro primer compuesto tiene una representación de 1, porque este es el primer enlace que ha sido removido precisamente por la presencia de un ciclo. Entonces, aquí tenemos nitrógeno. Ah, los enlaces. ¿Sí? Enlaces. Enlace simple, enlace doble, enlace triple. Generalmente la representación SMILE, los enlaces simples actualmente ya no se colocan. ¿Sí? Los enlaces dobles con un igual, los enlaces triples con un Michi. ¿Sí? Entonces tenemos nitrógeno. Como aquí tenemos un enlace que ha sido removido, para indicar de que aquí hay un ciclo, le colocamos como 1. ¿Sí? Entonces aquí hay una primera remoción. Nitrógeno, 1, porque ese nitrógeno tiene una primera remoción. Siguiente, carbono, carbono, nitrógeno, carbono, carbono, nitrógeno. Y este nitrógeno tiene, ¿sí?, una ramificación. ¿Qué hay en esa ramificación? Un carbono y un segundo carbono que se une con el nitrógeno. Entonces tenemos un carbono, un segundo carbono que se une con el nitrógeno. Tenemos aquí 1 y 1. Eso quiere decir que este nitrógeno 1 se une con este carbono 1.
Eso es lo que nos está indicando. Cerramos el paréntesis. Todo esto está en una ramificación. Siguiente. Este nitrógeno continúa con un carbono. Y este carbono tiene una ramificación. Entonces abrimos un paréntesis. Una ramificación hacia un carbono. Y este carbono tiene una ramificación hacia un flúor. Por lo tanto, este flúor va entre paréntesis. ¿Sí? Entre paréntesis, un flúor de una ramificación. Luego, este carbono tiene un doble enlace hacia un carbono. Un doble enlace hacia un carbono, que tiene una remoción de ciclo. Esta remoción es la remoción 2. ¿Bien? Perdón. La remoción 2. Terminamos con esa ramificación. Cerramos el paréntesis. Seguimos aquí. Con este carbono, que estamos aquí, un doble enlace hacia un carbono y hacia otro carbono. Este carbono tiene una ramificación de un doble enlace a un carbono, que es el segundo carbono 2. Aquí está. Y luego sigue a otro carbono, que viene de la remoción de este ciclo. ¿Sí? De la remoción de este ciclo. Carbono 4. Y tiene un doble enlace hacia un oxígeno. Y ahí terminamos esa cadena. Ahora, este carbono tiene un enlace simple hacia un nitrógeno. Un nitrógeno que tiene esta ramificación. De un carbono, que es el llamado carbono 3, luego pasa a otro carbono, y el siguiente carbono, 3, que es el que une a este ciclo. Carbono 3, carbono, carbono 3. Y ahí termina esa ramificación. Seguimos con este nitrógeno. Hacia un carbono que tiene un doble enlace hacia el carbono que une este ciclo. Un carbono que tiene un doble enlace que une el carbono con la ramificación, con el ciclo removido número 4. Y luego sigue a otro carbono que tiene una ramificación de un doble enlace hacia un oxígeno y luego la cadena continúa hacia el último oxígeno. Entonces, esta es la representación SMILE. Si se dan cuenta, normalmente cuando nosotros tenemos un ciclo, por ejemplo, un ciclo hexano, tenemos un carbono y tenemos que remover un enlace. Entonces, este carbono sería mi carbono 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y luego sigue un carbono que se va a unir con el carbono que tenía el 1. Entonces, si nosotros colocamos esto en una representación de SMILE para que haga una estructura, estamos indicando que del carbono que llamamos carbono 1, sigue con un enlace simple un carbono, luego otro carbono, tercer carbono, cuarto carbono y un quinto carbono que va a unirse con el carbono que lo marcamos como 1. Entonces, esto nos indica
que hay una ciclación. Si nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, un isobutilo, por ejemplo, estamos indicando o tenemos que indicar que hay una ramificación. Las ramificaciones, las cadenas ramificadas, es con paréntesis. Entonces tenemos 1 y 2 carbonos. Y luego tenemos la ramificación de un carbono. Y luego continuamos con el siguiente carbono. Entonces, esto nos indica una ramificación. Y eso, lo que estamos viendo, es en esta representación. Bien, entonces, esto es lo que normalmente se hace en una representación SMILE, o eso es lo que pasa en una representación SMILE. Por eso es cada una de estas codificaciones. Eh, Ahora, pues, sí, un poco, ¿no? Tú mencionas que puedes ingresar moléculas de dos tipos, desde dibujando la estructura o ingresando la codificación SMILES, ¿no? Pero precisamente a eso quería llegar, ¿no? Cada molécula que tú dibujas se genera este código SMILE o si quieres ingresar varias moléculas, tienes que ingresarla bajo la codificación SMILE. Y eso es lo importante de esta codificación, es que todo tipo de programa hoy en día, para ingresar una molécula, tienes que ingresarla mediante la notificación SMILE, ¿no? Una notación SMILE es lo que tienes que realizar. Y sí, Papken, cada una de las moléculas que tienen en su base de datos, tiene precisamente la notación SMILE. ¿Qué es lo que pasa si yo no tengo la notación SMILE de una sustancia? Muchos programas, como los que tú mencionas, te permite graficarlo y luego ingresar el SMILE. Pero hay otros que no te permiten dibujar. Tienes que sí o sí ingresar la codificación SMILE. ¿Sí? Entonces, vamos a ver también un poco de eso. Me haces acordar que me faltaba esa. Isómeros, ¿no? O llamado Así es. también el SMILE isomérico. Si se dan cuenta, en varias notaciones hay esto. Están las arrobas. Una arroba te indica una posición y un doble arroba te indica una segunda posición. De repente, ¿no? En esta notación, ¿no? Ese es un smile clásico, perdón. Pero ¿qué es lo que pasa si de repente esto, para indicar de que está en una determinada posición de ese nitrógeno, ¿no? Nos indicaría aquí nitrógeno, arroba, C3, C3. ¿Por qué? Porque nos daría una determinada posición de ese o de este grupo funcional. De repente que está hacia adelante, de repente que está hacia atrás, dependiendo de cómo sea la posición de esta conformación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que haya también la presencia de carbonos quirales. Entonces, eso da dos tipos de notificaciones. El SMILE clásico y el SMILE isomérico. Si ustedes se dan cuenta, el Papken y los programas también que hoy en día eh, grafican una molécula o generan codificaciones de SMILE, lo que hace es codificar el SMILE isomérico y hace este agregado del arroba y el doble arroba. Un arroba, una posición, y doble arroba, la posición contraria, ¿no? Y eso ya depende de cada molécula, pues, ¿no? Las posiciones R o las posiciones S. Vamos a, creo, ver un poco de esto. Recuerden que aquí nosotros podemos ingresar a una sustancia de distintas formas. Y si se dan cuenta, justo aquí, podemos ingresar una molécula
en su codificación SMILE. Entonces, por ejemplo, si buscamos una molécula un tanto compleja que pueda tener. Sí, Brian. Sí, justamente estaba en la mente tenía y tuve un poco de problemas, ¿no? El R-floxacino, una quinolona. Y justo ahorita le he ingresado al PacChain, o floxacin, R-floxacin, ajá. Y acabo de ver la codificación SMILE y sí, tiene razón, está la parte de arrobas, ¿no? Doble arroba. Yo decía, bueno, esa parte de los arrobas quizás era algún tema de la página o algo, ¿no? Y ahora ya entiendo, ¿no? No, precisamente, ahí está, por ejemplo. No, ahí está. No. Y tú quieres el R o floxacin. Ajá. Y ahí está. ¿No? Doble Así arroba. es. Claro, Ujú. perfecto. Sí, era un isómero de levofloxacina, ¿no? Tenía ahí un poco de problemas, ¿no? Justamente se me vino a la cabeza, ¿no? Porque tenía un poco de problemas con respecto a determinar, ¿no? Impurezas de levofloxacino, ¿no? Y justo un poco investigando, ¿no? En las bases de datos, ¿no? Ver un posible isómero que tenga, ¿no? Y ahí me salió eso, ¿no? Claro. No, y está bien. Qué bueno que esto se les sea de ayuda. SwissAdmin es un portal que te predice precisamente todo lo que es la secuenciación admin. Bien, por ejemplo, Swiss viene de Suiza, que es de donde proviene este servidor, ¿no? Y admin es toda absorción, distribución, metabolismo y expresión, ¿no? Pero hace un poquito más físico-químico que farmacocinético. Lo bonito de aquí es que nosotros podemos dibujar una estructura de forma bastante fácil e intuitiva. Nosotros podemos dibujarlo, por ejemplo, esta sustanciedad. Si nosotros le damos acá, en este botón de continuar, nos genera la codificación SMILE de esta sustancia. Entonces, esta es una forma de repente un tanto sencilla de obtener una codificación SMILE. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, es la primera sustancia y esta es la segunda sustancia. Si se dan cuenta, es SMILE clásico, no es isomérico. ¿Bien? Pero ahorita les muestro un programa que sí debe botar isoméricos. Por ejemplo, algo interesante de acá de este programa es que te arroja toda esta base. He colocado acá dos moléculas, la molécula 1, ¿no? Nos arroja todas las propiedades físico-químicas, nos arroja la lipofilicidad en distintos tipos de algoritmos de predicción. Por ejemplo, este es LogPM, de Moriguchi, que es uno de los más utilizados por la mayor cantidad de programas, porque Moriguchi es el que utiliza para la regla de Lipinski. Entonces, son distintas formas de predicción y al final te da un consenso de ese logaritmo de P. Es decir, una media de todas las formas de predicción. Te da la solvidad acuosa en tres distintos tipos de algoritmos. El algoritmo de Sol, que es el algoritmo clásico. El algoritmo de Ali, que es un algoritmo utilizando la formación de compuestos fenólicos. Si tomamos en cuenta que tenemos un fenol acá, este sería mucho más acertado. Y el SilicoSit, que es por fragmentación. Y parámetros farmacocinéticos, parámetros de absorción, de permeabilidad en barrera hematoencefálica, si es sustrato de glicoproteína P, si inhibe algunas enzimas, ¿no? Y también si tiene algunas características de similares a fármacos
Acá la regla de Lipinski, por acá las reglas de Weber. También está Booth, Egan y Mew, que son otras predicciones más. Y algunas predicciones que le llama aquí Medical Chemistry o Medicinal Chemistry, que son algunos paints, algunas estructuras o porciones, ¿no? Y también algunos blanks, que son algunas también formas o presencia de grupos funcionales que puedan ser de alerta, ¿sí? Hacia alguna sustancia que pueda generar alguna molestia de toxicidad. Y lo mismo aquí lo ha hecho con esta otra sustancia. Entonces, aquí nosotros podemos obtener smiles, pero son smiles clásicos. Pero también están los smiles isoméricos. Si la sustancia es conocida, directamente aquí empaquen. Pero si de repente es una sustancia nueva, había generado la molécula, si se dan cuenta, he generado acá he dibujado la misma molécula, le he dado las mismas características y aquí ya me aparecen los arrobas. ¿Bien? Que está tomando como base a este oxígeno que tiene, sí, una cadena de un carbono hacia lo que es precisamente una determinada posición. Este carbono indica la secuencia hacia este carbono. Tiene una ramificación hacia este carbono y luego tiene una ramificación hacia este carbono y otro hacia un carbono con un nitrógeno. Y luego este carbono está ramificado, ¿sí?, hacia toda esta ciclación. Hacia toda esta ciclación. Bien. Que en este caso los coloca con minúscula, indicando de que hay presencia de dobles enlaces. Bien. Esa es la isomérica. Lo bonito de este programa es que si yo le agrego otra cosa más, se modifica inmediatamente el smile. Es de ACD Labs, la codificación Smile se genera aquí, yo decía acá, Smile Notations, que es como si fuera un aromático con una carita. No sé si lograrán observarlo detalladamente. Sí, sí se logra ver. Ok. Bien, este programa es muy bonito. La sustancia es una sustancia nueva, no, no está en ninguna base de datos. Aquí se puede dibujar y aquí se puede obtener directamente el smile, ¿no?, de esta sustancia. Y bien, esa es la forma de obtener de repente los smiles aquí de estas moléculas. Es bastante interesante la forma en la cual se puede hacer las notificaciones. Smile no es la única, ¿no? Smile, por más que haya salido del Smile isomérico, pues siempre deja por allí algunas brechas. Entonces, se ha tratado de hacer otro tipo de notificación que se llama selfies, ¿no?, que es una notificación un poco más detallada, ¿no?, más detallada de cada una de las porciones, pero no es tan utilizada. No es tan utilizada. Smile salió mucho antes y eso ha hecho de que sea mucho más diversificada, pues, ¿no? Observen, este es el estudio de la primera notificación o de la primera búsqueda de obtener de códigos lineales de una estructura y observen de qué año es, de 1987. Entonces ya hace cuántas décadas ha pasado Smiles y eso ha hecho pues de que sea mucho más utilizado a la fecha de las notificaciones Smile. Y bueno, no solamente están las notificaciones de moléculas pequeñas, como son los SMILES, sino también las predicciones
de las funcionalidades de las estructuras tridimensionales de moléculas mucho más grandes, como son las proteínas o las enzimas, ¿no? Que tenemos las representaciones en cartoon, que son las más utilizadas, ¿no? Para lo que son las identificaciones de una estructura tridimensional, de una proteína. Pero la formación de estas estructuras eh, se ha buscado la predicción de estas estructuras de distintas formas. Justo este año he ganado una forma de representación o de la búsqueda de la representación tridimensional de una proteína, es decir, teniendo una secuencia aminosídica, tratar de predecir cómo es la estructura tridimensional de esa sustancia. Precisamente a nivel de química ha ganado este tipo de trabajos basados en lo que es la conformación tridimensional de una sustancia basada en algoritmos de AlphaFold, ¿no? AlphaFold 2 es un algoritmo de predicción de estructura tridimensional de una sustancia y es lo que es quien ha ganado el Premio Nobel de Química de este año, porque precisamente predecir cómo es una estructura tridimensional de una secuencia aminosídica es mucho más complejo, pues, ¿no? Lo que se busca en las reacciones adversas es predecir sitios de acción de estas moléculas, tratar de predecir qué tan similares son a sitios de acción de otras sustancias y en base a las similitudes de los sitios de acción, tratar de ver si una sustancia eh, puede ejercer una acción en otro o en otros compuestos o en otros sitios de acción de otros tipos de receptores o enzimas. Por ejemplo, ¿no? La similitud que puede existir para que una molécula como la adrenalina actúe tanto en receptores alfas como en los distintos tipos de receptores betas, o en las propias isoformas que pueden existir de receptores beta 1, de beta 2, de beta 3, ¿no? Porque una sustancia como adrenalina es capaz de actuar en tanta diversificación de sitios de acción, porque precisamente todos estos sitios de acción tienen eh, un pocket, un sitio de acción muy similar entre todos ellos. Y por lo tanto es capaz de accionar en todos estos tipos de sitios de acción. Pero así como alfas y betas, habrá otros sitios de acción de otros targets, de otros receptores o de enzimas en los cuales estas sustancias puedan actuar o puedan ejercer una acción, ¿no? Entonces, la predicción de la funcionalidad de un sitio de acción de una proteína precisamente ayuda a la búsqueda de estas posibles secuenciaciones, ¿no? Son dos distintos tipos de visualizaciones, es decir, una molécula pequeña, qué tan similares a otras moléculas y en base a eso predecir una acción. Eso es basados en Machine Learning supervisados. Distintos tipos de pockets, distintos tipos de sitios de acción. ¿Qué tan similares pueden ser todos estos sitios de acción? Y en base a eso predecir dónde más podría actuar una molécula que tenga una acción sobre un sitio de acción. Ese es Machine Learning no supervisado. Y son dos distintos tipos de visualizaciones, basados en lo que es la molécula, el ligando pequeño, y basados en lo que es sitio de acción o moléculas grandes. No, son dos distintos tipos de visualizaciones de Machine Learning. Y los dos son válidos y los dos se trabajan actualmente, ¿no? Entonces, eso es lo que actualmente está buscando de predecir. Estos son basados en fingerprints, ¿no? Ya lo mencionábamos también en lo que es interacciones.
¿no? Y todos estos de fingerprints son basados también en Machine Learning de tipo supervisados. Tratar de buscar similaridades de acuerdo a los distintos tipos de moléculas y siempre basados en un estándar, que es la molécula base. De acuerdo a las características que tiene una sustancia, tratar de ver si es que ésta puede o no puede ejercer algún tipo de reacción adversa. Es decir, se tiene una base de datos en las cuales se tiene que una determinada molécula con algunas características químicas es capaz de producir dolor abdominal, náuseas, malestares cardíacos, mareos, entre distintos tipos de otros tipos de acciones, ¿no? ¿Cuáles se generan y cuáles no? Entonces, lo que se tiene basado en esto para tratar de predecir qué tanto puede llegar a generar una determinada molécula, algún tipo de efecto secundario. Bien. Y también predecir, ¿no? Algunas acciones, como por ejemplo algunos eventos adversos de acuerdo a ensayos que se realizan en, eh, en ensayos in vitro, por ejemplo. Por ejemplo, lo que es el test de Ames. El test de Ames es un test de mutagenicidad, que es en realidad un test in vitro. Se trabaja en Escherichia coli y de acuerdo a la mutagenicidad que puede ejercerse sobre Escherichia coli, se busca o se predice la mutagenicidad en seres humanos. Entonces, hoy en día se ha corrido ya tantas veces el test de Ames que se sabe que algunas características moleculares de algunas sustancias se puede predecir una toxicidad de AMES para predecir una mutagenicidad. Es decir, ahora se ha basado el test de AMES en un algoritmo computacional para tratar de predecir la probabilística de mutagenicidad cuando se aplique el test de AMES, ¿no? Eh, Y eso es algo interesante porque ya no es necesario la aplicación del test de AMES en un ensayo in vitro. Por lo tanto, no necesariamente tienes que tener la molécula sintetizada para poder ejercer la predicción del test de AMES, sino que hoy en día ya se han generado mecanismos de predicción para poder realizar el test de AMES. Muchos algoritmos predictivos de distintos tipos de rasgos de toxicidad actualmente mantienen el test de AMES o generan una predicción del test de AMES bajo un algoritmo predictivo. Y así como ese, se utiliza diversos tipos de algoritmos de predicción en este tipo de sustancias. E igual, ¿no? Buscar algunas, algunas secuenciaciones, ¿no? Se ha obtenido que alguna presencia de algunas secuenciaciones son capaces de generar diversos tipos de, de, eh, de problemas. Por ejemplo, lo que es la hepatotoxicidad. Si es que hay algún tipo de esta secuenciación, por ejemplo, en el SMILE que uno ingresa, es lo que hace el algoritmo es buscar esos fragmentos. Si se encuentra ese tipo de fragmentos, entonces te dice, esta molécula puede llegar a generar hepatotoxicidad. Porque ya la presencia de estas secuencias o de esos grupos funcionales se traduce a que la molécula es capaz de llegar a generar hepatotoxicidad. Lo mismo, similar a lo que es el test de Apple, ¿no? Precisamente por presencias o secuencias de algunas características, ¿no? Les hablaba hace un momento sobre los grupos electrófilos, por ejemplo, ¿no? Eh, Allá por el año 2015 salió un estudio acerca de la presencia de grupos electrófilos
y la probabilística de la generación de una mutagenicidad, ¿no? Pero en aquellos años, pues, se mencionaba de que había algunas sustancias químicas, ¿no?, que presentan algunos tipos de estos rasgos y que no son caracterizados como sustancias mutagénicas. En ese mismo estudio habla, por ejemplo, de la presencia de grupos cloros unidos a ciclos no aromáticos, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de la sucralosa, ¿no? Mencionaba la sucralosa como un ejemplo de una sustancia que tiene halógenos unidos a ciclos no aromáticos y que precisamente eh, se consume y no genera daño, ¿no? Pero en el algoritmo predictivo salía en el estudio de que la presencia de estos grupos precisamente genera o es probabilística de la generación de una mutagenicidad. Y ha salido a lo largo del tiempo que sucralosa, como otros edulcorantes, ¿no?, sintéticos, no deberían de ser utilizados porque pueden llegar a ser tóxicos, ¿no? Entonces, ese es algo a tomar mucho en consideración, ¿no? Cómo algoritmos predictivos pueden llegar a lanzar datos que precisamente nos ayuden a predecir algunas cosillas que luego ya en la clínica se toman como realmente ciertas. Pero está que tampoco es la solución a todo, ¿no? Porque esto no deja de ser una predicción, ¿no? Y si algo nos ha enseñado la ciencia es que siempre hay una excepción a la regla, ¿no? Entonces, puede que sí o puede que no, no deja de ser una predicción y no deja de ser un paso inicial. ¿Sí? No deja de ser un paso inicial. Todo hay que corroborarlo siempre, ya luego con técnicas in vitro y luego con técnicas in vivo. Todo lo que es ensayo computacional está mucho antes de las acciones precisamente in vitro. Pero pues, para poder generar estas acciones, siempre se toma en cuenta datos obtenidos en la clínica, ¿no? Precisamente GESEN es un modelo que ha provenido de datos precisamente de ensayos clínicos y sirve, el modelo GESEN ha sido alimentado con datos de ensayos clínicos y sirve para predecir acciones eh, que puedan ser dados en algún ensayo clínico, ¿no? Predecir algún efecto secundario que pueda ser que aparezca en una determinada molécula. Eso ha sido alimentado de acuerdo a ese tipo de acciones, siempre tomados con un grupo control y un grupo de tratamiento. Y todos esos grupos controles y grupos de tratamiento han sido llevados hacia, hacia los algoritmos para poder generar las acciones de predicción, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no?, se toma un determinado fármaco y su efecto secundario. Y lógicamente, en el modelo se toma ese efecto secundario y se busca nuevos efectos secundarios que puedan ser que ocurran, ¿no? Y en base a eso se toma todos los efectos secundarios que pueda tener esa sustancia, ¿no? ¿En base a qué? En base a la similitud que pueda tener una sustancia, ¿no? Por ejemplo, la representación de la metformina y de sustancias que son similares a ellas, ¿no? Entonces se buscan los efectos secundarios que tienen esas sustancias similares y en base a eso se predice las probabilísticas de efectos secundarios que puedan llegar a tener eh, esas sustancias. Supongamos, si nosotros queremos predecir si metformina es capaz de generar un infarto a miocardio y se sabe que de unas sustancias similares, ¿no?, que tienen efectos similares ya reconocidos por metformina, por ejemplo, argotabran y ciproterona, se sabe que genera hipoglicemia, dispepsia, diarrea y náuseas, y metformina también se sabe que genera ese tipo de efectos, pues entonces
probablemente metformina sea capaz de generar un infarto a miocardio, ¿no? Entonces, en base a eso, se generan predicciones de efectos secundarios de algunas sustancias. Entonces, este modelo GSEM no ha sido bastante, ahorita ya bastante probado y ha dado bastantes buenos resultados, tanto en sustancias que son post comercialización como sustancias antes de que salgan a comercialización para predecir algunos efectos secundarios. Bien, bien, esos son algunos efectos que han sido producidos mejor dicho, predichos por este tipo de, de programas, ¿no? Y, y nada, chicos, no sé si de repente hay alguna duda, alguna pregunta.